¿Cómo están amigos, amigas, seguidores, seguidoras del programa Al vuelo en el derecho con Raúl Ríos Garavito? Bien, el día de hoy tenemos un programa de contenido relevante, jurídico, como es el acceso a la información pública, regulada bajo la ley 28.706. Y que, bueno, en la coyuntura que vivimos, política, social, creo que sí es importante que conozcamos a veces los procedimientos que existen en esta ley para poder solicitar una información pública, no solamente quedarnos con la información que nos brindan los medios de prensa, los diarios, los medios de comunicación. Bien, no sin antes agradecer a las personas que nos vienen regalando like, que vienen compartiendo, que vienen comentando. Y no se olviden también de hacer un clic en la campanita para que sean notificados con nuestro nuevo material, los nuevos videos que estamos subiendo. Bien, dos preguntas para iniciar. ¿Es un derecho el acceso a la información pública? ¿Cualquier información de una entidad del Estado es accesible? Bien, estas preguntas se van a resolver lógicamente luego de hacer una reflexión si es un derecho el acceder a la información pública, el poder acceder. Es un derecho, claro, es un derecho y fundamental, no es cualquier derecho. ¿Por qué es fundamental? Porque está dentro del catálogo del artículo 2 de nuestra Constitución Política, están los derechos fundamentales. Entonces ahí está el derecho a la información, ¿no?, que deviene en este derecho de acceso a la información pública. Además de ser un derecho fundamental, también es un mecanismo, digamos, de las entidades del Estado de participación y sobre todo de transparencia. Y esto me parece muy positivo porque a través, digamos, de las solicitudes de acceso a la información, transparentamos las gestiones de las entidades públicas, ¿no? Entonces, no es que las entidades públicas sean cerradas, herméticas, no, tienen que servirnos de la información que pidamos los ciudadanos. Cualquier persona, sin motivo de causa, puede pedir la información que desee, siempre y cuando esta información sea de carácter público. Y aquí sí vamos un poco a detenernos para ver qué tipo de información es. Entonces, la información de acceso público pueden ser documentos escritos, fotografías, pueden ser vídeos, pueden ser grabaciones, pero que sirvan de base a una decisión administrativa. O sea, no es toda la información. Lógicamente, la mayoría de información lo es, pero tiene que tener esta característica especial, que sirva de decisión administrativa. Por ejemplo, ¿no?, lo que sirve para dar una resolución, todos los procedimientos, ¿no?, que sean antecedentes de una resolución vienen a ser de base para una decisión o resolución administrativa. Por lo tanto, la mayoría de documentos, los informes, las actas, son de carácter público. Por lo tanto, pueden ser solicitadas o peticionadas por cualquier persona. El procedimiento, aquí viene algo muy importante. Procedimiento, solicitud y acceso directo. ¿Cuándo es por solicitud? Puede ser por escrito y puede ser también una solicitud verbal. Pero lastimosamente a veces la mayoría de entidades públicas siempre nos exigen que pidamos a través de un documento. Aunque no, la misma ley es clara. Dice, por ejemplo, que uno puede ir a una entidad pública, va a un despacho en especial, solicita, y si la persona que atiende, que está, digamos, puede brindarnos la información, sería ideal, sin necesidad de documento. Pero bueno, como les explicaba, eso no se ve. Siempre las entidades públicas necesitan, digamos, de un documento, y nos dan, por ejemplo, los plazos de 7 días, ¿no?, y todo lo demás. Bueno, eso es a través de la solicitud. Cuando el procedimiento se da a través de un acceso directo, cuando vemos los famosos portales de transparencia, ¿no?, donde podemos acceder, cualquier ciudadano a través del internet puede buscar la información que requiera, sin, digamos, el procedimiento de la solicitud, sino a través de un acceso directo, a través de los portales de transparencia. Lógicamente, como les comentaba, este acceso a la información pública, que es un derecho fundamental, como todo derecho no es absoluto, también tiene sus excepciones, ¿no? Y justamente estas excepciones vienen a estar a partir del artículo 15, 16,
la información secreta, por ejemplo, la información reservada y la información confidencial. Vienen a ser estas excepciones. Por el tema de tiempo, de repente no vamos a tratar cada una de ellas, pero sí vamos a ahondar, profundizar con esta información confidencial, ¿no? Donde datos personales y sensibles. De repente aquí, por la experiencia que se tiene, siempre hay dificultades, porque las personas creen de que uno puede acceder a toda la información. Pero miren, cuando es información confidencial, justamente que tenga que ver con los datos personales y sensibles, ¿de acuerdo? No, la entidad pública no está obligada a brindarnos la información. O sea, ahí hay un delimitante o una restricción, podría decir así, ¿no? Aunque no va a hablar mucho de restricción porque siempre he conversado o les he dicho de que hay que armonizar derechos. Entonces, en este caso, el derecho del acceso a la información con el derecho a la intimidad tienen que armonizarse. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, los datos personales y sensibles van a ser una excepción a este derecho de acceso a la información pública. A ver, vamos a ver ahora justamente en qué consisten estos datos personales, ¿no? Existe una ley específica que habla de los datos personales, ¿no? Y es la ley 29733. Miren, resaltado esto porque en la mayoría de casos, cuando hablamos de datos personales que tienen que ver con el nombre, la imagen, la voz, documento de identidad, el pasaporte, la firma, el domicilio, el correo y huella dactilar, estos son datos personales, ¿de acuerdo? Pero a la par o frente a ello también existen datos sensibles que están en la misma ley y que también son causal de excepción de este acceso a la información pública. Entonces, si los datos personales son los que están en la parte izquierda y ustedes han podido ahí ver, que son el nombre, imagen, por ejemplo, los datos sensibles son datos biométricos, el origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones, política, religión, afiliación sindical y toda información relacionada. La remuneración es un dato sensible, claro, y yo puedo acceder, digamos, a la remuneración de una autoridad pública. Ya, aquí viene justamente la explicación, ¿no? Que cuando uno es servidor o funcionario público, estos datos, digamos, datos sensibles, como por ejemplo la remuneración, ya viene a ser parte de repente del interés público. Y ahí sí sería un tema de armonizar también. Si es de interés público, ya no formaría parte de la excepción. O sea, sí podrían conocer de repente la remuneración, por ejemplo, del presidente, de un congresista, de una autoridad. No, no forma parte de datos sensibles, pero sí de cualquier servidor ya se puede denegar, digamos, este dato sensible porque pues, no es de relevancia o interés público. No sé si me dejó entender, o sea, de un servidor, por ejemplo, de una secretaria, ¿no? De qué valdría, de qué interés público va a tener, cuánto gana, pero sí de repente de interés público, cuánto gana de repente el gerente, el director, el alcalde, etcétera. Bien, aquí hay una nota, dice, cuando se requiera el acceso a datos personales de funcionarios públicos, será necesario que pondere el derecho a su intimidad frente al interés público de la ciudadanía. Lo que justo que les comentaba, ¿no? Hay una ponderación. Entonces, el interés público le interesa saber cuánto gana el funcionario. Sí, entonces aquí no está dentro del dato sensible. Bien, los datos personales, ¿de acuerdo? En el anterior eran los datos que requerían un consentimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el nombre, ¿de acuerdo? El DNI, ¿de acuerdo? Quieren el consentimiento para poder brindar. O sea, en el PPT anterior se pueden brindar esos datos personales o sensibles, pero con el consentimiento de la persona o del titular. En esta otra PPT hablan de los mismos datos personales, pero que no requieren el consentimiento, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, hay varios, pero bueno, para esto es un ejemplo, los datos personales son recopilados por entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, en la ONP recopila datos de sus aportantes, ¿no? Entonces, la ONP sí tiene, digamos, esa obligación o derecho a manejar datos personales, ¿de acuerdo? Y ahí pues no se puede negar de repente el titular al decirle, ONP, tú no manejas pues mis datos porque están protegidos por la ley.
No, no puede ser eso, ¿no? La ONP sí puede manejar. Así podemos seguir leyendo. Por ejemplo, ya aquí, ejemplo número 3. Número 3. Se hace tratamiento de datos personales relativos a la solvencia, digamos, patrimonial o de crédito, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Las entidades financieras tienen acceso a datos personales, ¿no? Relativos a la solvencia patrimonial o de crédito de sus clientes para analizar la prestación de su servicio, ¿no? Muchas veces, muchas personas pueden decir, por ejemplo, ¿por qué a veces me llama? ¿Por qué, bueno, no tiene conocimiento esa entidad bancaria de mis datos personales? Por ejemplo, si yo tengo créditos con tales o cuales, de repente cajas, ¿no? De repente bancos, las entidades financieras saben toda esa información. Pero si yo nunca les he dado permiso o consentimiento para que manejen esa información, sin embargo, ellos lo tienen. ¿Por qué? Porque digamos, estos hechos o situaciones no requieren el consentimiento, porque la entidad financiera tiene pues que conocer cuál es el estado financiero de las personas para poder dar crédito. Entonces, por eso que esos bancos a veces nos están llamando y ya cuando nos llaman, saben toda nuestra información financiera. Entonces, ¿por qué? Porque no requieren el consentimiento. Bien, entonces, así como de repente podemos seguir leyendo en qué manera hay excepciones, también tenemos que tener en cuenta ya de una manera de conclusión de que es muy importante que todas las personas sepamos de que podemos pedir una información pública a cualquier entidad del Estado y tienen que darnos ese documento o lo que le pidamos en el plazo máximo de 7 días o cuando no es posible por la información, nos pueden dar hasta 15 días, pero tienen que hacernos conocer, ¿no? Que no, la información no es accesible porque hay dificultades, entonces podemos esperar 15 días. Pero lo que quería sí recomendarles es que cuando se solicite esta información, tiene que ser una información específica. Por ejemplo, a veces, por la experiencia, dicen las personas, yo quiero todos los expedientes del concurso. Yo quiero todos los legajos de las personas, de la lista que hay, por ejemplo, como 500 personas. Entonces, eso ya no es correcto porque ya estaremos entrando a un abuso del derecho. Claro, o sea, tenemos derecho, ¿no? Y derecho fundamental a acceder a la información pública, pero tampoco podemos llevarlo al extremo de pedir por pedir de manera de repente abusiva. Entonces, otra conclusión también que podemos sacar acá es que se tiene que siempre hacer el seguimiento a una entidad pública a través de este acceso a la información pública, porque de esta manera estamos exigiendo a que las gestiones se transparenten, ¿no? Y que trabajen de la mejor manera, es decir, optimicen el recurso que tienen. Y también a participar. O sea, a través de esta ley estamos participando de esas gestiones, porque estamos controlando, estamos exigiendo. Y ninguna autoridad se puede negar a brindar la información que solicitamos. Bien, entonces, con esta información combinamos el programa. Espero que haya sido de interés de todos ustedes. Denle un like, compartan por favor para seguir subiendo vídeos, ¿no? Hasta luego, cuídense bastante.